Siempre se ha hablado que la educación está en crisis, pero de toda la educación, algo que siempre se plantea desde las empresas que se debe defender es la educación técnica, que hace años que está pasando por una situación difícil y de alguna manera tenemos que adentrarnos para saber cómo es y qué está pasando con la educación técnica. Conversamos con Gerardo Werger, director de la Escuela Técnica de la ciudad de Sunchales. ¿Vos fuiste alumno de la escuela? Fui alumno de la escuela. Alumno, profesor y ahora director. Exacto. Con lo cual, piso y después de director. Con lo cual, nadie te puede contar nada, porque conoces toda la evolución, ¿sí? Exacto. Me faltó ser portero, yo le digo siempre a la chica, la asistente, me faltó la portería. Claro. ¿Y por qué antes eran escuelas nacionales, ahora son escuelas provinciales? Yo digo que está en crisis, o sea, como que le vamos sacando de a poquito. Y sí, la historia viene de largo. Antes había escuelas nacionales y provinciales. Sí. Las nacionales las van a conocer bien marcadas por las ENET. Todas las ENET, y la mayoría van a ver que son ENET número 1, porque se tomaba el número de la escuela que estaba en la ciudad donde se radicaba. Muy distinto por ahí después las escuelas que nacieron EPET, que la provincia copia un poquito el programa de la nación. Copia, digo, siempre mirando hacia abajo, lamentablemente. ¿Por qué esto? Porque bueno, las escuelas, nosotros somos provincial. Somos históricamente provincial. Nacimos con un decreto de la provincia, dentro de la parte provincial, y por ejemplo, nunca tuvimos las jefaturas, nunca tuvimos la asesoría técnica, no tenemos cargo de jefes de secciones. Hay muchos cargos intermedios que son necesarios por ahí para la organización, que los que venimos de ser provinciales no lo tenemos. Bien, aclaro, porque siempre planteamos que en este ciclo uno está a través del sistema YouTube, streaming, que llegamos a todo el mundo, que estamos en el interior del interior de una provincia argentina, la provincia de Santa Fe. Sunchales, una pequeña ciudad, por eso en este caso es EPEC y se cuenta con una escuela técnica. Sí, bien. Sí, bien en el medio. Ahora estamos más cercanos a ciudades, pero si no éramos por supuesto. En el centro de la Pampa Gringa, entonces con la parte de la ley federal, cuando sale la ley federal, las escuelas nacionales se transfieren todas a la provincia, justamente porque la ley es la primera ley nacional que hay sobre la parte completa secundaria que incluye a todas las escuelas. Si bien prácticamente costó mucho tiempo, porque se siguió por ahí con eso, e incluso uno va a ver las antiguas ENET están mucho más dotadas de infraestructura, de cargo, lo siguen manteniendo. ¿De infraestructura o de cargo? Porque me parece interesante hacer una diferencia, porque dice, mira, a lo mejor no tenemos cargos, bueno, por ahí, pero sí que tengan infraestructura que marque la diferencia, digamos, ¿no? Las dos cosas, las dos cosas. Si bien nosotros en el último tiempo nosotros incluso en este también hay que hacer una salvedad, estamos muy condicionados con los espacios, entonces la infraestructura nos cuesta mucho, en el caso particular Escuela Técnica Sunchales. Claro. Pero la diferencia siempre estuvo de infraestructura. Los talleres de las viejas ENET eran mucho más amplios, tenían fundición, tenían una tornería con cierta cantidad de máquinas, tenían un plan en donde las escuelas todas tenían que fabricar una máquina, una pieza o algún elemento, y tenían una cierta cantidad por año. ¿Qué hacían después? Se juntaban todos y se repartían en cada escuela. Entonces, a lo mejor a mí me tocaba fabricar morsa y yo le entregaba las morsas que me sobraban a otras escuelas, la otra me daba un torno. Entonces así se equipaban, era un muy buen plan, muy bien armado en ese momento. Y habiendo sido alumno,
profesor, director, ¿has notado un decaimiento, independientemente de cómo ha decaído la educación en general, un decaimiento en la estructura de enseñanza de la escuela técnica? ¿Cuál ha sido tu experiencia, que pasaste por todos los puntos prácticamente? No, ha habido un cambio. Yo no sé si digamos, ha caído, ha elevado, ha habido un cambio. No podemos comparar las generaciones. Yo cuando fui alumno teníamos un método de enseñanza que hoy creo que quedaría totalmente obsoleto. Bien. Entonces el profe se ponía enfrente y había nosotros, por ejemplo, cada asignatura tenía un libro. Teníamos nuestro libro, claro, en donde lo desarrollábamos casi en un 80%. En donde el profe decía, bueno, hay que estudiar acá y había que estudiar. El programa era el libro. Exacto. Claro. Entonces, o bien se adecuaba siempre a basarse en un libro. Hoy, con todas las herramientas que hay, ese método, me parece, no lo podemos llevar adelante. No daría resultado, e incluso no tenemos el mismo alumno, entonces eso cambia mucho. El chico, yo digo, el chico en la vida es como cuando se ponía frente al tele, ahora ya ni frente al tele se pone, claro, pero cuando nosotros apareció los primeros tele con control remoto, nos sentábamos y tac, 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 sí, era cambiar continuamente de canal. Sí, sí, sí. Vemos una publicidad, no nos gusta, tac, vamos al otro canal, después volvemos. Hacemos ese zapping continuo. Bueno, el chico hoy con las herramientas que tiene está en eso. El chico está en las redes sociales, está mirando, bueno, este año estuvo mirando una cámara y a lo mejor está haciendo otra cosa en su casa. Entonces, claro, tiene ese zapping continuo que si nosotros vamos a los métodos que tuvimos como alumnos, y yo creo que no daría el resultado. Entonces es muy difícil comparar. ¿Y cuál vendría a ser el gancho o el anzuelo para que un chico venga a estudiar a la escuela técnica? Porque la juventud dice, mira, me voy a tal colegio, voy a la mañana o a la tarde, termino, versus a tener que ir a una escuela técnica que tengo que hacer 6 años, un año más, tengo que ir a la mañana y a la tarde, es decir, una cantidad de horas. ¿Dónde está el premio? Yo creo que primero en la salida laboral, especialmente en Suchar. Bien. Primero, el primer premio que se ve en la salida laboral. Segundo, yo insisto mucho y le hago por ahí el conocer a los padres que el ser técnico se siente. Y el pibe cuando viene a primer y segundo año se da cuenta. Y hoy entiendo a los papás que quieren que el pibe aprenda un oficio, pero ojo, ese oficio tiene una cierta estructura que hay que tener condiciones y hay que tener también mucha voluntad. El chico tiene que sentir que quiere ir el día de mañana a trabajar, quiere estar en la empresa, moverse, o quiere activar con un emprendimiento, pero tiene esa motivación de tener que hacer, claro, de querer hacer, de querer mejorar, de querer manejar una herramienta. Y yo creo que eso un poquito se siente, y es también un poco el asesoramiento que le hacemos mucho a los papás de séptimo, que es la continua por ahí charla que tenemos hacia ellos con respecto a que no se dejen por ahí engañar de que yo quiero que mi hijo haga. No, creo que hay que mirarlo un poquito al pibe, porque cuando entra a la escuela, si es una escuela que no he elegido, si no tiene ese sentimiento de ir a un taller, no tiene ese sentimiento de manejar una herramienta, de hacer, de desarmar. Nosotros, yo me acuerdo cuando éramos chicos, desarmábamos cosas, no las armábamos más, nos mataba la vieja, pero pasaba eso. Entonces, si no hay ese sentimiento, esas ganas, y hay que sentarse a charlar con el chico. ¿Por qué? Porque entra en primer año, tiene todos los días de 7 a 12, a la tarde tiene que volver a taller, entonces empieza, tiene que ir un día con el tablerito, la madera bajo el brazo, para dibujar, claro, para la parte de dibujo. Hay cierta, incluso, bueno, el tema del tablero también, eso es lo que hablamos antes, se sigue manteniendo porque sí se puede adaptar, y nosotros tenemos que hacer conocer el plano donde se trabaja, en cosas. Entonces, todas esas cosas al chico se le hace pesado, se le hace muy pesado.
Entonces ahí empieza a crear un poco la desilusión, porque yo creo que el pibe lo primero que pasa se desilusiona y después empieza la rebeldía, el no quiero estar acá, el me quiero ir. Pero yo considero que eso se siente desde antes. Como, no sé, yo por ahí charlo, bueno, tengo a mi hija terminando el secundario, se va a estudiar el profesor de educación física, pero ella quería hacer algo de deporte desde séptimo grado. Claro. Entonces, yo creo que eso es la mirada que tenemos que ver como papá. Porque me parece que por ahí el tema del técnico, y sí, es aquel que quiere hacer, que quiere crear, que quiere buscar, que le da una vuelta distinta. Lo que pasa es que yo no veo que en la escuela primaria haya de pronto orientación vocacional como hay al finalizar la escuela secundaria, que uno puede, va de asesores, va a reuniones y todo, donde le dicen, mira, es el espectro de la carrera, porque si ingresó por el lado de la escuela técnica, que son 6 años, y después no siguió nada con la parte técnica, perdió un año, digamos, rápidamente. Y si a lo mejor entró en la otra escuela y le gustaba la parte técnica, ya moverse, tiene que hacer algunos cambios educativos. La ley está pensada distinto. Ajá. La ley está pensada de que el chico en séptimo grado todavía no tiene la suficiente maduración como para poder elegir bien. Entonces, por eso es que van a ver que nosotros cuando fuimos alumnos, que teníamos herrería, carpintería en la primaria, lo teníamos todo, como también actividades prácticas. Yo siempre se ríen en la escuela cuando cuento la anécdota, porque hacíamos bombones con las chicas, se los comíamos todos nosotros, pero hacíamos bombones con las chicas en actividades prácticas. Claro, y hoy en la escuela primaria ya desapareció eso. ¿Por qué? Porque se pasa a un ciclo básico, es decir, ciclo básico, que es un poco una experiencia que hereda, creo que de la ley federal, hasta segundo año. Ese ciclo básico de segundo año es común para todos, entonces el chico, si se muda de una institución a otra, no debe rendir equivalencia como rendíamos antes nosotros, tiene que adaptarse solamente a la parte de la institución. Lo único que en la escuela técnica nosotros hacemos la salvedad de los talleres y en la parte de dibujo técnico sí lo tenemos como incorporado en la misma currícula. ¿Por qué? Porque si no, no nos alcanza la preparación para los 6 años. Sí o sí lo necesitamos en este ciclo básico, pero la ley está hecha justamente para esto, para que el chico en primero y segundo adquiera esa experiencia y en la final del segundo año pueda elegir. Y tanto la orientada como la parte técnica están armadas de la misma manera. Su ciclo básico de primero y segundo y después tiene un ciclo orientado técnico. Como dijera un conductor nacional, para. ¿Me estás diciendo que en la escuela primaria no hay más aeromodelismo, por ejemplo? Exacto. Que en mi época, yo tengo algunas canitas, en la escuela primaria hacíamos aeromodelismo, carpintería, claro, todo esto ha desaparecido porque uno allí a lo mejor ya empezaba a descubrir parte de esa vocación. Sí, digamos... por eso yo digo, ha cambiado, se ha transformado. No vamos a tener directamente este tipo de secciones que le llamamos nosotros, de talleres, sino que está todo dentro de la parte de educación tecnológica, en donde el chico lo orientan para justamente para armar su idea, para armar un pequeño proyectito, para hacer alguna actividad, pero trabajado distinto. Distinto, no directamente, por ejemplo, como éramos nosotros, que teníamos que ir a hacer el planito. Bueno, en nuestro caso era en la herrería La Parrilla, en el otro la repisita Bombé, Claro. Y después íbamos, cortaba la madera y la cosa. No, ya esto es parte, el dibujo es parte del diseño. Entonces se le enseña a diseñar, se le enseña a ejecutar un proyecto, se le enseña a evaluarlo. Digamos, está con otro enfoque. Sí, mencionaste en diversas oportunidades que quien ingresa puede o ir a una industria o dedicarse a ser cuenta propista, digamos, ¿no es cierto? O ponerse un taller. Dentro de la currícula y de la enseñanza, ¿está previsto enseñarle algunas técnicas de, por ejemplo, emprendedurismo, o no está dentro de los programas? Yo sé que los profesores hacen todo lo posible para ir guiando, pero ¿viene bajado con una línea desde el Ministerio de Educación o lo hacen ustedes los profesores para orientarlos? Porque el chico no sabe, me quiero poner a fabricar tal o cual cosa, pero ¿y?
Digamos, específicamente como una materia, como a lo mejor lo quisiéramos tener con la parte de microemprendimiento y eso, no. Bien. En este momento todos son contenidos transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que son contenidos que van a tener varias materias. Entonces, trabajar en esas varias materias. Lo que yo veo positivo, bueno, desde hace poquito, en septiembre se cumplieron los 15 años de la educación técnico-profesional, de la ley, la ley nuestra, digo yo la ley nuestra porque compete justamente a la parte de escuelas técnicas, que sale un año antes de la ley secundaria obligatoria. Esta ley, lo que yo veo muy bien y bueno, de a poquito estamos terminando de cerrar, es el ciclo de práctica profesionalizante, que un poquito ahí es donde caería la cobertura de un proyecto y donde todas las, digamos, currículas, todas las materias que teníamos, a lo que denominamos asignaturas, aportan para que este chico se pueda formar, se pueda armar en ese emprendimiento. Por eso digo, es un contenido mucho más transversal en donde tenemos que estar por ahí pensando en armarlo. No hay un encasillamiento como a lo mejor veníamos acostumbrados o como queremos. Claro. La materia microemprendimiento, sí, no, sino que está dentro de la práctica la parte del lugar, como para que se aporte todo lo que el chico adquirió hasta el momento, lo pueda aportar en ese espacio de práctica. ¿Estas son las antiguas pasantías? ¿Esto tiene algo que ver con la pasantía? Sí, la pasantía es una parte, justamente una parte de las prácticas. Las prácticas tienen hoy un formato de 7, 8 herramientas distintas, la pasantía es una. Entonces, justamente, ¿qué comprende la práctica? Que en este proyecto uno tenga que estar viendo, pensando, buscando la experiencia esta laboral con la pasantía, la aplicación del proyecto en sí con a lo mejor la elaboración de toda la parte de diseño, la presupuestación, cómo se manejan en la parte, digamos, de armado de un proceso dentro de la industria. Entonces, comprende un poquito conjugar todos. Somos conscientes y somos realistas. No llegamos tampoco y, por ejemplo, muchas veces las empresas que tienen lugar para dar una pasantía, porque la pasantía también tienen una situación muy particular y a lo mejor no tienen las herramientas o no llegan tampoco a la altura, entonces no prefieren no comprometerse y es lógico. Entonces, cuando el grupo es numeroso se complica en dar todas las herramientas, pero sí, la pasantía está dentro de las prácticas profesionalizantes. Bien, siempre estuvo por allí porque uno de pronto va conversando en diversos lugares y se va enterando que, por ejemplo, los jóvenes de la escuela que van a hacer una pasantía no cobran nada. No. Y de pronto uno mira más a los empresarios y dice, che, no le estás pagando si te está haciendo... Pero, ¿por qué? Antes se pagaban. Uno le da unos pesos al pasante. Hoy no puede hacer, no lo quiere hacer el empresario, no lo permite la ley. No, la ley está pensada para cosas. Lo que pasa es que la ley está pensada para educación. La educación tiene que ser gratuita y al ser gratuita no tiene por qué haber un haber económico, no tiene que haber dinero en el medio. Sí puede llegar a haber una contraprestación de la empresa hacia la institución. Bien. Entonces, o sea, al alumno uno no, se me ocurre, una empresa como se hacía antes, que uno le pagaba tantas horas. Hoy ya la ley no lo permite. No lo permite, no. Y cuando decimos la ley, ¿el alumno va o la empresa tiene que firmar algún convenio con la escuela o con, qué sé yo, el ministerio o algo? Firma con el ministerio y después se firma un convenio con la escuela. Bien. La escuela lo que hace es, generalmente nosotros acordamos con el alumno, llegamos a un acuerdo, pero si la institución lo dispone, la pasantía deberían hacerla todos en forma obligatoria, porque tienen 200 horas de práctica profesionalizante, en donde dentro de esas 200 horas de práctica tienen que estar las pasantías incluidas. Dentro de la parte de la industria, el convenio es hacia el ministerio. ¿Por qué? Porque se toma como parte de la educación. Entonces, ¿qué busca la ley? Hacer entender que somos todos responsables de educación.
que todos tenemos que aportar, y creo que esto también, yo estoy totalmente de acuerdo con esta parte, porque siempre hubo inconvenientes. Nosotros hemos trabajado en Sunchales, yo agradezco a todas las empresas que nos apoyan en este sentido, porque hemos trabajado muy bien, pero también tenemos que ser realistas, nos cruzamos en la calle todos los días y nos conocemos. Sabemos que en ciudades grandes las viejas pasantías han llevado a ciertas discusiones, donde hay una empresa, una ciudad muy grande en donde tenía 26 pasantes y no tenía empleados, una empresa. Ah, claro. Entonces hay ciertos miedos justamente a eso. Entonces, creo que en esto hacer una ley clara en este sentido, de que no tiene que haber ningún tipo de remuneración, hace una transparencia y que nos dediquemos a educación. Desde parte de la institución y de parte de la empresa. La institución creo que tiene que aprender la empresa ciertos procesos, como la empresa de la escuela. Entonces, en este proceso creo que ponerse de acuerdo con una empresa o de la empresa con una escuela favorece justamente al camino que lleva el chico dentro de la educación. Yo en esto estoy totalmente convencido que es la parte más clara que ha quedado en la... Bien, no da confusiones. Exacto, no hay nada de por yo medio. quisiera aportar algo, bueno, aportáselo a la escuela. Exacto. De alguna manera, pero no... Algo que le pueda favorecer al chico a lo mejor. Bien. ¿Sí? Algo que los chicos vengan necesitando dentro de la institución. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Una computadora, un libro, una hoja. Bien. Que a lo mejor indirecta o directamente le llegue al chico, pero que sea aportado hacia la institución. Perfecto. Que sea transparente, porque en este sentido creo que, bueno, en su momento eran los gremios los que pusieron un poquito su opinión y tenían razón. Claro. Esto presta lo que yo decía recién. Le sacaba trabajo a claro, sus empleados, sus aportantes. Digamos, o ponerse de acuerdo en que la educación tiene que ser completa al alumno. Entonces, si yo lo recibo en mi empresa, tengo que abrir la empresa y hacer que él sepa lo que es ser un empleado, como también mostrarle, si yo estoy buscando justamente un espíritu emprendedor, qué es ser del otro lado, la parte del patrón, la parte de un encargado, la parte de un jefe. No solamente, como ha pasado también, yo digo siempre, yo hago la salvedad porque en Sunchales hemos trabajado muy distinto, y por ahí la experiencia nuestra era muy distinta, entonces buscábamos de que la pasantía se siga manteniendo. Pero ha pasado que los trabajos que los empleados no lo querían hacer, contratábamos pasantes. Claro. Entonces, el trabajo de segunda, digamos. Exacto. Entonces, venía, andaba haceme juntame las cosas, y tiene que ver, pero ahí también seguramente la escuela debería ir haciendo algún control, digamos, en las empresas. Yo creo que ahí eran los choques, pero no había el sustento. Yo digo siempre, lo que está escrito, está escrito. Claro. Es muy distinto a aquellos convenios que había por ahí de palabras y eso. Había una ley, pero era muy general. Entonces, no. En cambio, acá es bien clarito. No hay remuneración. Bien. No hay manejo de dinero. Claro. Punto aparte. Sí. Queremos hablar de educación, vamos a hablar de educación, tenemos que llegar al pibe, el pibe tiene que hacer su experiencia. Buscamos eso. ¿Sí? El pibe tiene que saber que no va a recibir ni un peso, ni la empresa tiene que pagar un peso. ¿Sí? Tiene que pagar, la empresa hace aporte de un seguro. Un seguro, perfecto. Un seguro. Y lo que se pide, digamos, de parte de ministerio de la escuela, que se lo trate como un empleado más, justamente, para este roce y esta experiencia que tiene que tener. Que se le enseñe realmente todo porque en muchas oportunidades ha habido reclamos de las empresas que no obtenían, no quiero ser peyorativo, pero no obtenían la materia prima que necesitaban, y la materia prima era capital humano que venía de las escuelas técnicas. Había como un desfasaje, digamos. Estos acercamientos y discusiones, una parte se ha acercado con esto también. Tiende a ser más estrecho digamos, ese salto. Bien. No creo, y en esto también soy sincero, pero esta es una opinión netamente personal. No creo que la educación llegue a estar a la par de la empresa. La escuela llega a estar a la par de la empresa, porque los objetivos son distintos. ¿Sí? Pero sí que puede haber un acercamiento
Y en esta, digamos, en este rumbo que tenemos es tratar de darle lo mejor al alumno. Bien. ¿Por qué digo? Porque la escuela está con la cabeza en enseñar. Lo podemos hacer bien, mal, regular, es otro tema, pero está en la parte de enseñar. Entonces lo mira todo a lo mejor desde la parte empresarial más light y a lo mejor de la parte nuestra, el empresario es muy exigente con ciertas condiciones. Bien, y la empresa tiene que ser redituable claro. Económicamente y en muchos otros aspectos que la escuela no lo ve. Por eso yo hago esta salvedad que a mí me parece muy bien que la pasantía no haya dinero de por medio. Bien. Porque creo que ahí justamente hacia que la escuela tenga que abrir las orejas y los ojos hacia la empresa y lo mismo el empresario hacia la escuela. Claro. ¿Sí? Yo te voy a exigir en la medida que yo puedo y estamos poniéndonos de acuerdo sobre una mesa. ¿Estamos de acuerdo? El marco de acuerdo que se firma es justamente esto. Mira, yo tengo un pibe que puede hacer esto, porque lo preparo así. Bien. Vos tenés que acompañarme enseñándole esto, aquello, lo otro, ¿sí? Tratando de afirmar o directamente de corregir aquello que nosotros le dimos, pero acordemos nosotros. Después, frente al chico, hagamos el mismo plan. Claro. Y en eso me parece que es lo que se ha aclarado un poco con todo lo que es el decreto de práctica y todo lo que la ley nueva ha ido llevando adelante. Bien, y ha ocurrido, por ejemplo, que empresas que han tenido pasantes a lo largo del tiempo dijeron, che, esto me parece que puede andar, lo han incorporado a sus filas. Esto puede una vez recibido, obviamente, ¿no es cierto? Sí, en la mayoría de los casos sí. Tenemos, por ejemplo, convenios hechos con empresas o con instituciones, con fundaciones de acá que van solamente a la parte de práctica. Bien. Que van justamente, nos dan una mano con la enseñanza de la práctica que necesitamos. Y después tenemos convenios con empresas ya duras que la mayoría, en muchos casos, han quedado de empleado. Bien. Todavía siguen algunos, siguen adelante. Bien. Han mejorado, en algunas empresas han mejorado, han tenido ya puestos un poquito más alto, un camino, digamos, también se recorre un camino diferente. Y en este sentido creo que también ayuda a eso, a que la empresa comience a ver al chico, que comience a palpar distinto. Lo que tratamos es que no sea siempre todo el año el mismo chico, sino que rote, que se vean varias opciones. En lo posible, en lo que a nosotros nos da los grupos, tratamos de que tenga más de una experiencia. A veces no llegamos. Estuvimos analizando cómo era y a dónde se ha logrado. Desde tu punto de vista, ¿qué le estaría faltando a la educación técnica? ¿Cuál sería el punto donde dirías, mira, yo pasé prácticamente por todos los escalones y me haría feliz que la educación técnica llegue a tal o cual cosa? Yo creo que también a modo muy personal y por ahí por la experiencia, a que el piso de la educación técnica sea el mismo. No solo la parte de infraestructura, sino en lo que hemos escrito en la parte de leyes. Nosotros en la ley tenemos varios anexos y en esos anexos se puede leer bien qué es lo que necesita cada una de las escuelas. Y hoy no se estaría cumpliendo y totalmente. No en todos los aspectos, y esto lo hablo en forma general, no solo por nuestra escuela, porque creo que debemos establecer un piso bien claro. Nosotros, por ejemplo, no tenemos jefe de taller, y esto, ¿en qué perjudica al chico? Que a lo mejor no estamos perdiendo algunos proyectos o estamos perdiendo algunos planes de financiamiento porque no damos abasto los directivos para poder armar, para llevarlo adelante. Recargamos directamente en los docentes que fuera de hora nos dan una mano. Claro, entonces, hay escuelas, por eso yo digo, las estructuras cuando son bien armadas y van a tener otra cosa. Entonces yo estaría muy contento ese piso. Claro. Ese piso sea para todo iguales. Dimensiones de los talleres, que tengamos las mismas herramientas todos, la misma maquinaria, el mismo recurso humano, ¿sí?
digamos, no me gusta decirlo o mencionarlo, pero uno vive comparando. Uno se vive comparando en todos los aspectos de la vida. Y hoy, si yo miro una ex-ENET y tienen el docente, el jefe de sección, el jefe de taller y el encargado de depósito, el del laboratorio y el jefe de laboratorio. Con lo cual, yo en un trabajo práctico, yo al pibe le puedo enseñar lo que es un pañol de herramienta hasta cómo tiene que ir a la oficina técnica a desarrollar el proyecto. Bien. En cambio, nosotros no tenemos ningún cargo más que el que está frente al aula. Claro. Después directamente los cargos directivos. Faltaría como el gerente gerenciar algunas áreas para ir haciendo gestiones ante el ministerio. El gerente y los jefes de sección, los encargados de sección. De eso no hay nada hoy, en la actualidad, ninguna de las escuelas la tiene. La que somos históricamente PET, no. La que somos provinciales históricas, no. Entonces yo creo que yo sería feliz y por ahí la comparación sería distinta y a lo mejor miraríamos distinto si estaríamos nivelados en eso. Yo creo que hoy sería el primer punto de partida para toda la educación técnica.